Esto nunca se acaba. Toda esta muerte y destrucción han sido mi culpa. ¿Quién diría que la ambición y el corazón oscuro de mi padre, un desquiciado científico con sed de venganza, terminaría por condenarme a mí y a los que me rodean? Tengo tantas cosas que no son dignas de admirar y un montón de pecados sobre mis espaldas. A lo largo de este trayecto, he luchado con la sangre fría y mostrando una actitud decidida e imparable. Pero en el fondo, con cada nueva pelea, cada nuevo conflicto, cada nueva guerra, poco a poco fui comprendiendo lo que mi hermano sentía en el interior de su corazón. Traer alegría y paz para el resto, cuando por dentro te vas cayendo a pedazos. Sinceramente, ya estoy cansado. He perdido a mi familia. Me he ganado enemigos poderosos que me han guardado un profundo odio y rencor en sus corazones. Todavía puedo recordar lo que he vivido hasta ahora. Las Maverick Wars, las Elf Wars, el régimen corrupto de Copiex, el Dr. Whale, Ragnarok. Una parte de mí cree que todo este derramamiento de sangre y lágrimas terminará cuando yo me haya ido por completo. Pero no me rendiré. No ahora. Ciel, X, la Resistencia, los Guardianes. Ellos creyeron en mí y me apoyaron cuando el resto del mundo me veía como una amenaza. Ellos me dieron una nueva misión, una nueva razón para luchar, para vivir, para nunca rendirme. Ellos se convirtieron en algo más que aliados o un equipo. Ellos se convirtieron en mi nueva familia. Estoy seguro de que ahora, con mi hermano X de nuevo a mi lado y con el apoyo del grupo Telos, encontraremos la forma de darle un fin a esta guerra interminable. Tenemos que hacerlo. No estoy seguro del por qué, pero tengo el presentimiento de que esta podría ser nuestra última oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a Pulsa Start, un canal dedicado a las maravillas del universo de Mega Man. Estamos de aniversario, así es, pues allá por el 26 de abril del año 2002 se lanzaría el juego que marcaría la vida de muchos. Oh sí, Mega Man Zero. Y en este canal lo vamos a celebrar a lo grande, trayendo las novedades más recientes sobre uno de los proyectos fangame más ambiciosos jamás creado. Así es, hablo nada más ni nada menos que de Mega Man Zero Resurrection. Te presentaré un compilado de curiosidades con primicias y exclusivas que solo encontrarás aquí. Dicha información fue proporcionada por el usuario y colaborador del canal, Lagdigo. Doy un especial agradecimiento. Por último, si te gusta esta clase de contenido, te invito a darle like, que comentes, te suscribas y compartas, y te unas a nuestro Discord. Recuerda que todos los enlaces que vaya mencionando a lo largo del video se encontrarán en la descripción. Y ahora sí, comencemos. Hace ya algún tiempo, la artista en pixel art Lucina estuvo trabajando en los sprites de Dyro. Este personaje es uno de los 4 miembros élite del grupo Telos en este fangame. Este juego contará con un sistema de menú especial que nos permitirá editar los colores del sprite de Zero, es decir, podremos cambiar los colores de su armadura, su rostro y su cabello. Se ha confirmado que Alomage, una de las 4 miembros élite del grupo Telos para esta entrega, es, en realidad, la soldado Reploid pelirroja de la Resistencia que rescatamos en una de las misiones de la primera entrega, y que posteriormente besaría a Zero en la tercera, diciéndole a nuestro personaje en este juego: no le digas a Ciel, ¿está bien?
Uno de los nuevos enemigos básicos que veremos en esta entrega será una nueva variante de los clásicos Metaurs o Metals llamado Box Tower. A diferencia de los tradicionales Metaurs que usaban un casco, los Box Towers utilizarán una caja de cartón para protegerse, y si destruimos dicha caja, el Box Tower, al darse cuenta de que ya no tiene nada para defenderse, escaparía de forma cómica, corriendo hacia la dirección contraria a la que nos encontramos para huir de nosotros. Antes de comenzar a luchar, algunos de los Mavericks a los que nos enfrentaremos en esta entrega, principalmente de los resucitados como lo son Fenrir Lunach o Skyver, nos dirán la frase "Ready for Round 2". Esto podría ser una forma de referirse a que los Mavericks ven estas batallas como una segunda oportunidad para acabar con Zero y X, y que de esta manera puedan recuperar su orgullo. The Head Rush, el encargado de darle voz a Fenrir Lunach para esta entrega, ha mencionado que para hacer el tono de voz del personaje Lunach, tomó como base el tono de voz que utilizó Tetsuya Kakihara, el actor de voz original de Fenrir Lunach para la cuarta entrega. En algunas transmisiones en vivo, el equipo de Iliad Games mostraron una versión temprana de la batalla contra el Maverick de la Neo Repliforce llamado Death Dance Mantisk, en donde podemos ver que este personaje contará con algunos nuevos ataques y patrones de movimiento. Como un dato adicional, en estas mismas transmisiones se reveló que el alias o apodo de Mantisk será The Mad Executioner, o como chingado se le diga. Bueno, tú lo estás viendo en pantalla. Además de eso, en dichas transmisiones el equipo de Iliad Games ha mostrado que están trabajando en objetos nuevos para el fondo de algunos de los escenarios del juego. Por ejemplo, en el fondo del escenario de Magma Dragon habrán algunas tuberías que transporten lava, así como también habrían unos barriles de metal con magma que serán trasladados por una especie de banda transportadora. Esto tiene sentido, ya que el escenario de Magma Dragon transcurre en una fábrica de armas ubicada en el interior de un cráter volcánico, y dichos elementos del fondo del escenario podrían ser cruciales para la fabricación de armas de esta instalación. En cierta forma, The Skyver es el único Maverick resucitado de los 10 que conforman el grupo de la Neo Repliforce, que antes de los eventos de Mega Man Zero Resurrection ya formaba parte de la Repliforce original. Esto debido a que otros Mavericks resucitados que vemos para esta entrega, como lo son Magma Dragon, Splite Mushroom, Fenrir Lunach, Death Dance Mantis, no eran miembros de la Repliforce original, sino que se unieron a la organización ahora conocida como Neo Repliforce, una vez que comenzaron los eventos de esta entrega. A palabras de Sculping, él mencionó que el diseño de Omni Golem, tanto en su ilustración oficial como en sus sprites, es un pequeño tributo a un jefe de un juego llamado Wild Guns, ese primer jefe. El diseño de la cara y la combinación de colores son de ese jefe, además de que solo quería que tuviera un aspecto de policía antidisturbios. Los cañones de los brazos deben parecerse a lanzagranadas con barriles giratorios. Para crear al Maverick de la Neo Repliforce llamado Terra Scorpion King para esta entrega, se tomó como principal inspiración al jefe del intro stage del Mega Man 02 llamado Mega Scorpia, por lo que el Terra Scorpion King que vemos en esta entrega podría considerarse como una especie de sucesor espiritual del jefe introducido para la segunda entrega. El principal compositor de los temas musicales que escuchamos para esta entrega sería el usuario Jumpscare, aunque también hay otros miembros del equipo de Iliad Games que suelen apoyar a Jumpscare en la realización de temas musicales, o incluso haciendo remixes de los mismos. Estos otros miembros serían The Zenith Siren o el propio Jack Walker, líder del proyecto. Actualmente, el diseño de Save File Menu para esta entrega parece estar basado principalmente en la apariencia de Save File Menu del Mega Man CX Advent. El tema musical titulado Drop Deep Departure en su versión moderna es un remix del tema Departure que escuchamos en el intro stage del Mega Man 02 y también del tema instrumental de la canción Clover. El diseño de la aeronave de la Neo Repliforce, que podemos apreciar en una de las cinemáticas para esta entrega, parece estar inspirada en el diseño de un ave. Sin embargo, Innovator 123, el artista encargado de crear las imágenes para las cinemáticas de esta entrega, mencionó que solo era una coincidencia y que no diseñó dicha aeronave basándose en algún animal. Simplemente quería crear un diseño similar al de las naves de la saga de Mega Man CX. El compositor Jumpscare ha mencionado que para crear el tema musical del escenario Mytholite Mines titulado Hardened Warrior en su versión moderna, Mytholite Mines, perteneciente al Maverick de la Neo Repliforce llamado Terra Scorpion King, lo que hizo fue tratar de capturar la vibra que obtendría de estar bajo tierra mientras mantenía el ritmo de esta optimista. La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre el miembro del grupo Telos llamado Perrokid sería que anteriormente era un miembro de la Resistencia, un científico geek que está fascinado por la tecnología creada por la Dra. Ciel. No tiene respeto por el espacio personal.
La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre la miembro del grupo Telos llamada Mogget sería que ella es una mujer de 25 años, una médico que hace todo lo posible para ayudar a los que sufren. Puede ser dura con sus pacientes y molestarse fácilmente, pero realmente se preocupa por ellos. La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado sobre el aliado del Inner Circle llamado Dave sería que él es el último Pantheon que queda con vida, el cual ha logrado desarrollar conciencia y una personalidad propia, aunque actualmente está desarmado. Mantiene una relación sana con la gente del Inner Circle, dirigiendo una sala de juegos. Puede pasar de ser serio a bromear en un abrir y cerrar de ojos. El artista en pixel art Sculping ha mencionado que para crear el aspecto actual del sprite de Skyver, tomó más o menos como inspiración el sprite de su versión original de Mega Man X5 y un poco del aspecto del sprite del Maverick del Mega Man 04 llamado Pegasolta Eclair, aunque actualmente también tiene pensado en actualizar un poco el sprite de Pegasus. Dichas actualizaciones consistirían en arreglar un poco sus alas para que no se vean con muchos bloques y cambiar un poco sus sombreras para hacerlas más aerodinámicas. El tema musical titulado March into Madness en su versión clásica parece estar basada en el tema musical que sonaba de fondo durante la pantalla de selección de escenario de Mega Man X8. El artista Sculping ha mencionado que para crear uno de los ataques de Omni Golem en elemento hielo para esta entrega, en donde crea un montón de bloques de hielo formando una especie de camino o pista de obstáculos que debemos evitar para llegar hacia él y golpearlo, tomó como inspiración uno de los ataques realizados por el Maverick de la quinta entrega de la saga X llamado Duff McWallen, en el cual también creaba un camino de bloques de hielo a modo de pista de obstáculos que debíamos esquivar. El tema musical llamado A Chaotic Mix of Emotions, en su versión clásica, nos transmite un choque de diversas emociones como lo son la tristeza, la soledad, desesperanza, quietud y sobre todo la melancolía. Eso hace que las personas se imaginen un mejor presente si hubieran cambiado algo de su pasado. Zero lo sabe muy bien. Siempre imagina que habría sido de su entorno si hubiera hecho las cosas de otra manera. La melancolía siempre se apodera de él y siempre lo hará. Bueno, esto es como una especie de filosofía, ya tú mira si lo quieres tomar así. Hace algún tiempo, el equipo de Iliad Games mostraron que estaban trabajando y mejorando la apariencia del mapa que conectará las diferentes áreas y secciones del juego. Sinceramente se ve impresionante. Asimismo, la directora de arte Lucina estuvo trabajando en unos sprites para Ciel, en donde podemos verla usando su clásico traje rosado y un nuevo traje que sería una versión femenina del uniforme de los soldados de la Resistencia. Aún no se sabe para qué sección del juego se utilizarán dichos sprites. También, hace algún tiempo, el equipo de Iliad Games mostró que estaban trabajando en unos nuevos sprites para los soldados del grupo Telos, usando sus propias versiones de Shield Boomerang, la cual es una de las armas que Serbiao construyó para Zero en la saga... pues Zero. Se podría decir que este dato es una continuación de otro dato que fue revelado en la primera parte de Curiosidades, que por cierto, querido viewer, si aún no lo has visto, pues te lo dejo aquí, arribita, en la pestañita. Uno de los nuevos enemigos básicos que veremos en esta entrega se llama Dropper, un robot volador de forma esférica con un ojo negro que posee en su interior una pupila roja digitalizada, el cual, si detecta que nuestro personaje está debajo de él, abrirá un pequeño compartimiento de la parte baja de su cuerpo y nos dejará caer una pequeña pero poderosa bomba que nos dañará si entra en contacto con nosotros. Luego de que el coronel se presentara con su mensaje al Inner Circle y antes de que podamos explorar las diferentes áreas de el Inner Circle para realizar las misiones y detener a los Mavericks, el Dr. Walker le pedirá a Zero que entre a una habitación de entrenamiento digitalizada creada por Serbiao, esto con el fin de realizar algunas pruebas físicas con Zero y ver si su cuerpo es capaz de soportar el poder del Hyper Burst, sirviendo como un tutorial para aprender a usar esta nueva mecánica. Luego de que se completen dichas pruebas, el Dr. Walker le preguntará a Zero si ha considerado en recibir la habilidad de mejorar su armadura, a lo cual Zero responde que no, ya que él solo confiaba en una sola cosa, en él mismo, y lucharía a su manera. Este comentario del Dr. Walker y la respuesta de Zero para esta entrega son una referencia a ciertos momentos de la quinta entrega de la saga X, en donde si Zero interactuaba con las cápsulas del Dr. Light, el holograma de Light le ofrecía a Zero mejoras para su armadura, pero Zero se negaría diciendo que él no necesitaba dichas mejoras, ya que él confiaba en la fuerza que ya poseía. Hace algún tiempo, el equipo de Iliad Games se encontraba trabajando y programando un ascensor gigante para el escenario del Maverick de la Neo Repliforce llamado Fairy Lunach, el cual servirá para que podamos acceder a ciertas áreas de dicho escenario.
En algunas transmisiones en vivo de hace algún tiempo, casi como un año para ser exactos, se nos mostró el concepto para un mini jefe del escenario de Arrowser Mouth a Jellyroid. Este mini jefe es un kraken robótico gigante llamado... les dejo el nombre en la pantalla, yo ni madre sé cómo se pronuncia, que atacará a Zero usando unos poderosos tentáculos. El boceto revelado de este personaje fue hecho por el artista Chandler. Algunos de los diálogos que dirá el aliado de Liner Cycle, Dave, para esta entrega, vendrían siendo los que te dejo en pantalla. Este juego contará con un sistema de cambio entre día y noche. Sin embargo, este sistema está ligado al lugar o área en el que te encuentres durante la historia. Recientemente, el equipo de Iliad Games ha estado trabajando y actualizando los ataques y patrones de Omega Zero, antagonista al cual tendremos que enfrentarnos para esta entrega, mostrándonos incluso que Omega Zero podría utilizar su propia versión de otra arma creada por Serbiao, las cuales fueron mencionadas en la segunda parte de Curiosidades. Aquí arribita te dejo el enlace también. En este caso, esta nueva arma que Omega Zero utilizará sería nada más ni nada menos que el Shield Boomerang. Como un dato adicional, también se ha revelado que el apodo o alias que poseerá Omega Zero para esta entrega será God of Calamity. A pesar de que en esta entrega se nos introduciría a la nueva organización malvada conocida como la Neo Repliforce como los principales antagonistas de esta entrega, en los 4 juegos principales que conforman la saga Zero ya habían algunos guiños y referencias a la Repliforce original que conocíamos en la saga X. Por citar algunos ejemplos, en la primera entrega había un área llamada Hidden Base, en donde podíamos encontrarnos con un par de enormes submarinos amarillos con el emblema de la Repliforce original. En términos de historia, se nos explica que la Hidden Base que vemos para esta entrega era una antigua instalación de investigación utilizada por los marines de Repliforce hace mucho tiempo para investigar las características geológicas oceánicas, con el propósito de desarrollo oceánico y detección temprana de erupciones volcánicas. También en la segunda entrega podríamos ver que el Maverick llamado Phoenix Magnion tenía la capacidad de usar un ataque especial que le permitiría invocar unos clones de energía de 4 rivales de Zero y X, vistos en la saga X. Entre estos clones de energía podíamos ver uno, el cual era una interpretación de Coronel. Hace algún tiempo, por medio de los dev streams, el equipo de Iliad Games mostraron que estaban trabajando en un nuevo tipo de mecánica que vendrían siendo los indicadores de estado. Como su nombre lo indica, son un sistema de 3 indicadores de elemento fuego, hielo y eléctrico que mostrarán los efectos de estado en los que se podrán encontrar nuestros personajes, dependiendo del área o lugar en el que estemos. Dichos indicadores de estado serán representados con unas pequeñas barras de energía, ubicadas debajo de la barra de vida de nuestro personaje. Por ejemplo, si nos encontramos durante mucho tiempo bajo las secciones de agua heladas del escenario de Fairy Lunach, el indicador de hielo se irá llenando poco a poco, y cuando se llene por completo, nuestro personaje jugable quedará congelado por un cierto periodo de tiempo. Aunque no está del todo claro lo que ocurrió con el Consejo de Humanos del periodo 21XX, durante las Elf Wars en el canon de Mega Man Zero Resurrection, Alcor Salvador, uno de los desarrolladores del equipo de Iliad Games, ha mencionado que en varios medios oficiales y en el canon oficial de la franquicia de Mega Man, en algún momento X tomó el control. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió con el Consejo de Humanos, aunque se puede teorizar que renunciaron o perecieron durante el gran conflicto bélico que fueron las Elf Wars, teniendo en cuenta que fueron ellos quienes le dieron a Whale el cuerpo original de Zero para que pudieran trabajar en Omega. El tema musical llamado Furious Sands en su versión 3 clásica fue creada utilizando los siguientes instrumentos. Bueno, te los dejo en pantalla. Dichos instrumentos son los mismos instrumentos que alguna vez utilizaron los compositores de Inti Creates para crear los temas musicales de los juegos de la saga Zero y CX. Algunos de los diálogos que el miembro del grupo Telos llamado Peroket dirá para esta entrega son los que aparecen en pantalla. Hace algún tiempo, un usuario en el servidor de Discord oficial de este juego preguntó el por qué Zero decidió prepararse tan rápido para atacar a los soldados Mavericks de la Neo Repliforce. A lo que Jock Walker explicó que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la primera entrega, estaba dispuesto a luchar por la resistencia muy rápidamente, aceptando al pie de la letra que X era malo, aunque más adelante se descubriría que se trataba de Copy X. Al igual que ese juego, ahora con Mega Man Zero Resurrection, está al tanto de lo que sucede en el mundo y acepta lo que le dice el grupo Telos. Conoce a algunos de los miembros de esta organización, debido a que pudo convivir con ellos desde la saga Zero, y confía en su juicio.
por lo que, en el caso de la Neo Repliforce, no necesariamente quiere destruirlos, pero como se puede ver en casos como el de Magma Dragoon, hay una cierta renuencia. No tiene otra opción para luchar contra alguien como Dragoon porque esa fue la elección que hizo el propio Dragoon. Querer luchar contra Zero para demostrar ser más fuerte, sin importarle qué métodos deba usar para provocar a Zero, por lo que Zero tiene diferentes motivos para luchar e intentar destruir a los Mavericks de la Neo Repliforce, siendo algunos como los resucitados, una representación de una parte oscura del pasado de Zero, que nunca pudo olvidar, y que le dejaron una marca importante en su conciencia. También se ha confirmado que el grupo Telos para esta entrega es la organización precursora de la organización Guardianes que veremos más adelante en la saga CX. Ambos son grupos militares encargados de proteger el Liner Cycle del año 23XX de los ataques Mavericks, en el caso de Telos, y a la Legión del Mundo del 24XX de los ataques Pseudoroids, en el caso de la organización Guardianes. La Neo Repliforce no ataca al azar, sino que esta organización ataca de manera estratégica a diferentes áreas del Liner Cycle que no pueden ser ignoradas. Una instalación de filtración responsable de proporcionar agua dulce a los humanos está congelada. Un tren que alberga a civiles es allanado, el escenario de Spino, y una fábrica de armas tomada y operada por Magma Dragoon. Si no se vuelve a tomar el control de esas áreas a tiempo, tendrá consecuencias para la población tanto humana como Reploid. Esto demuestra que la Neo Repliforce es un grupo que traza de manera delicada y precisa cada uno de sus movimientos, con el fin de dejar debilitados a sus enemigos, el cual vendría siendo el grupo Telos, y de este modo puedan cumplir con su ideal de un nuevo mundo solo para Reploids. Recientemente, Sculpin ha actualizado el diseño del Maverick de la Neo Repliforce llamado Thunderbolt Spino, ahora teniendo un aspecto más refinado y voluminoso, con un toque que hace que realmente se sienta como un Maverick basado en un Spinosaurus o una criatura prehistórica. La razón por la que se realizó este cambio de este Maverick es porque Sculpin consideraba que el diseño anterior se veía más como un cocodrilo que un Spinosaurus, por lo que quiso retrabajar a este personaje y darle este nuevo y mejorado aspecto, siendo posiblemente su diseño definitivo. La descripción que el equipo de Iliad Games ha dado acerca de la aliada del Inner Cycle llamada Rose sería que ella es una niña de 8 años que está fascinada con las historias de X y Zero, teniéndole un profundo sentimiento de admiración y de respeto a estos dos héroes legendarios. Ella lleva una inocencia infantil que trae esperanza a quienes la rodean, parece entender más de lo que deja entrever. Lucina, la directora de arte del proyecto, mencionó que antes de unirse al proyecto de Mega Man The Resurrection, un usuario de DeviantArt se le acercó y quería que hiciera sprites de Zero para un fangame de Mega Man X9. El proyecto de X9 pues nunca llegó a ninguna parte, y Lucina tenía muchas dudas de que estuviera haciendo algo que valiera la pena. Entonces fue ahí cuando fue contactada por Alcor Salvador, siendo invitada a ser entrevistada para un puesto en el equipo de desarrollo de Mega Man The Resurrection, como artista de sprites. Lucina menciona también que, dadas sus muchas experiencias en las que intentó hacer hack rooms y fangames de calidad muy pobre, dudaba en responder de inmediato a la invitación de Alcor Salvador, por lo que se dijo a sí misma: si este fangame llega a fracasar, entonces nunca volveré a trabajar en fangames. Afortunadamente, en la actualidad, este fangame ha sido muy bien recibido y todavía está en desarrollo, poseyendo una buena gama de seguidores leales que esperan con ansias disfrutar de este nuevo capítulo en la historia del Reploid carmesí. En la sección Ride Chaser del escenario Maverick llamado Thunderbolt Spino, aparecerán unos enemigos básicos llamados Poyoko, los cuales son mechaniloids voladores a base de gallinas, los cuales son capaces de arrojar diversos explosivos en forma de huevos. Como tal, los Poyoko, ya se me viene a la mente Kirby, no me jodan, son enemigos que originalmente debutaron en Mega Man CX Advent, así que puede ser que los Poyoko que veremos en esta entrega sean una especie de prototipo de los Poyoko que conoceríamos para Mega Man CX Advent. Sculpin menciona que para crear este ataque especial, Galos Lumiere empuña una gran espada para crear un corte de energía que daña al jugador en esta entrega. Tomó como inspiración uno de los ataques especiales de Nightmare Zero de la sexta entrega de la saga X, que es muy similar. Asimismo, uno de los ataques de Jota de The Hydrofull Silhouette o bueno, también te lo dejo en la pantalla. Uno de los 7 jefes del grupo Sumeragi de Azure Striker, Gumbold 1, también puede haberlo inspirado. Actualmente, Sculpin ha estado trabajando y ultimando el diseño definitivo del Maverick de la Neo Repliforce llamada Bolt Valkyrie. El boceto que ves en pantalla es una versión cercana a la final, solo faltaría hacer algunos ajustes. ¿Qué os parece este diseño actual y definitivo de Bolt Valkyrie?
Recientemente, en algunos devstreams, el equipo de Iliad Games estuvo trabajando en uno de los sprites y algunas animaciones para una posible batalla contra Harpuya en esta entrega, aunque aún no se ha especificado en qué parte del juego será dicha batalla. En la animación del video musical llamado Let's Rumble versión 3, clásica, donde podemos ver a Zero con su Sea Saber montado en un carrito de champán a punto de enfrentarse a Thunderbolt Spino sobre un civil tren de transporte. Si prestamos mucha atención a una de las ventanas, podemos ver la cabeza de la Maverick Arrowsmouth a Jellyroid asomándose para ver la pelea. Aunque no está completamente confirmado, este pequeño detalle podría referirse a un viejo meme de este fangame, donde Spino y Jellyroid se shippearon como una broma, pero también podría ser solo un detalle que agregaron por diversión. Al principio y al final de este mismo video musical, podemos escuchar por unos segundos un clip de la voz del Maverick llamado Thunderbolt Spino. El actor que lo interpreta es el usuario llamado El Protagonista, The Protagonist. Y bueno, hasta acá llegan las curiosidades. En verdad, muchas gracias por haber visto este video. Vayan a jugar Mega Man Zero, las 4 entregas si pueden. Tú no, CX. Bueno, se despide su anfitrión. Hasta la próxima. Chao.